Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí una vez más, compartiendo con ustedes todo lo que me apasiona. Y hoy, prepárense porque les tengo un tema jugoso. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Afra Saraolu. Esa actriz talentosísima, guapísima, que nos roba el corazón en cada papel que interpreta. Y no vamos a hablar simplemente de su carrera, de sus éxitos ni de sus próximos proyectos. Vamos a hablar de algo mucho más interesante. Vamos a explorar mi vínculo secreto con Afra Saraolu. Sí, lo escucharon bien. Mi vínculo. Y antes de que empiecen a imaginar cosas raras, quiero aclarar algo: no soy su prima, ni su hermana, ni su vecina, ni nada parecido. Pero sí, tengo una conexión que estoy segura les va a sorprender. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Antes de empezar a desvelar este secreto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Asegúrense de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. ¿Cuál es este vínculo secreto? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la clave está en mi pasión por la astrología. Exacto, soy una apasionada de la astrología, estudio las cartas astrales, los tránsitos, las lunas, todo lo que tenga que ver con los astros. Y como buena astróloga aficionada, me encanta analizar las cartas de las celebridades. ¿Y a quién creen que le hice la carta astral? Exacto. A Afra Saraolu. Y aquí es donde empieza lo interesante. Al analizar su carta, descubrí cosas fascinantes, patrones que explican mucho de su personalidad, de sus talentos, de sus éxitos. Y quiero compartir con ustedes algunos de esos hallazgos. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la astrología, permítanme darles una breve introducción. La astrología es un lenguaje simbólico que nos permite comprender la influencia de los astros en nuestras vidas. Cada planeta, cada signo zodiacal, cada casa astrológica tiene un significado específico, y la forma en que se combinan en nuestra carta natal revela información valiosa sobre nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestros desafíos y nuestro destino. La carta astral es como un mapa del cielo en el momento de nuestro nacimiento. Muestra la posición de los planetas en los signos y las casas en ese instante y a partir de ahí, los astrólogos podemos interpretar la información para obtener una comprensión más profunda de una persona. En el caso de Afra Saraolu, me pareció fascinante sumergirme en su carta, ya que su presencia en la pantalla es tan magnética y su carrera ha sido meteórica. ¿Qué secretos cósmicos se esconden detrás de su éxito? Vamos a descubrirlos. Lo primero que me llamó la atención fue su sol. El sol, en astrología, representa nuestra esencia, nuestro ego, lo que nos impulsa, nuestra vitalidad y la forma en que brillamos en el mundo. Y Afra tiene el sol en Piscis. Las personas con sol en Piscis son conocidas por su sensibilidad, su empatía, su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Son artistas natos, soñadores y tienen una intuición muy fuerte. Piscis es el último signo del zodíaco, un signo de agua, regido por Neptuno, el planeta de la fantasía, la ilusión y la espiritualidad. Las personas con sol en Piscis tienden a ser compasivas, intuitivas, creativas y muy sensibles al sufrimiento ajeno. Pueden ser soñadoras, idealistas y a menudo tienen una conexión profunda con el mundo espiritual. Pueden ser también un poco vulnerables y necesitan aprender a establecer límites para protegerse de las energías negativas. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Afra en cada papel transmite esa sensibilidad, esa capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para hacernos sentir lo que ellos sienten. Desde su primer papel en Faziletan Bekzlar, hasta su consagración en Yalan, Afra ha demostrado una habilidad excepcional para interpretar personajes complejos y emocionales. Su mirada a menudo es suficiente para transmitir una gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por la rabia y la desesperación. Su sol en Piscis le otorga esa capacidad de conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo. Nos hace sentir, nos hace empatizar con sus personajes, nos hace ser parte de sus historias.
Es una actriz que no solo interpreta, sino que vive cada papel que le toca. Y eso, mis amigos, es puro Piscis. Pero eso no es todo. La luna, en astrología, representa nuestras emociones, nuestra necesidad de seguridad, nuestra forma de reaccionar ante el mundo, nuestra intuición y cómo nos nutrimos emocionalmente. Es nuestra parte más vulnerable y refleja cómo reaccionamos instintivamente ante situaciones y personas. Y Afra tiene la luna en Leo. Leo, un signo de fuego regido por el sol, es sinónimo de pasión, drama, creatividad y autoexpresión. Las personas con luna en Leo son apasionadas, dramáticas, tienen una gran necesidad de ser reconocidas y admiradas. Necesitan sentirse especiales, amadas y apreciadas. Pueden ser generosas, leales y protectores con sus seres queridos, pero también pueden ser orgullosas, vanidosas y necesitar mucha atención. Son como el sol del zodiaco, pero en el ámbito emocional. Necesitan brillar, necesitan ser el centro de atención, y no es de extrañar que Afra sea una estrella. Su luna en Leo la dota de una energía radiante, de una confianza en sí misma que se nota en cada entrevista, en cada aparición pública. Es una leona en toda regla. Esta combinación de sol en Piscis y luna en Leo crea una dinámica muy interesante. Por un lado, la sensibilidad, la empatía y la conexión emocional de Piscis. Por otro, la necesidad de ser vista, admirada y amada de Leo. Esta dualidad se refleja en su trabajo, la capacidad de conectar con las emociones de los personajes y la necesidad de brillar en el escenario. Es una combinación que le permite ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, un equilibrio que la hace aún más fascinante. Ahora bien, la posición de Venus en la carta astral es fundamental, ya que representa la forma en que amamos, cómo nos relacionamos, que nos atrae, nuestros valores y cómo expresamos nuestro afecto. Venus también influye en nuestros gustos estéticos y en nuestra forma de disfrutar de la vida. Y Afra tiene a Venus en Aries. Aries, el primer signo del zodíaco, es un signo de fuego, regido por Marte, el planeta de la acción y la energía. Las personas con Venus en Aries son directas, apasionadas, impulsivas en el amor. No se andan con rodeos, les gusta la emoción, la conquista, la intensidad. No les gusta perder el tiempo. Son personas que buscan la pasión y la aventura en sus relaciones. Con Venus en Aries, Afra probablemente se siente atraída por personas enérgicas, apasionadas, que la desafíen y la impulsen a crecer. Le gusta la emoción y la independencia en el amor, y valora la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Y bueno, sin entrar en detalles de su vida personal, digamos que esto encaja perfectamente con su imagen de mujer fuerte, independiente, que sabe lo que quiere. Su actitud, su forma de vestir, su forma de expresarse, todo irradia una energía vibrante y una seguridad en sí misma que es muy atractiva. Pero la cosa no termina ahí. Analizando su carta, también pude ver la influencia de Marte en Tauro. Marte es el planeta de la acción, de la energía, de la forma en que luchamos por lo que queremos, de la agresividad y la forma en que abordamos los desafíos. Tauro es un signo de tierra que valora la estabilidad, la sensualidad, el placer, la perseverancia y la paciencia. La combinación de Marte en Tauro nos habla de una persona que es decidida, persistente, que trabaja duro para conseguir sus objetivos, pero que también sabe disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Con Marte en Tauro, Afra aborda sus proyectos con determinación y persistencia. No se rinde fácilmente y está dispuesta a trabajar duro para lograr sus metas. También es probable que disfrute de los placeres sensoriales, como la buena comida, la música y la naturaleza. Esta posición de Marte también sugiere que Afra tiene una gran fuerza de voluntad y una capacidad para mantenerse firme en sus convicciones. Es una persona que valora la estabilidad y la seguridad, y que prefiere construir una base sólida para su éxito. Es una combinación explosiva. La energía de Marte combinada con la perseverancia de Tauro, le da la determinación necesaria para alcanzar sus sueños. Y como bonus track, les voy a contar un poco sobre su ascendente. El ascendente en astrología es como una máscara que usamos para enfrentarnos al mundo, la primera impresión que damos, nuestra apariencia física y la forma en que nos presentamos ante los demás. También influye en nuestra salud y en nuestra forma de relacionarnos. Y Afra tiene el ascendente en Géminis. Géminis es un signo de aire, regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto.
Las personas con ascendente en Géminis suelen ser encantadoras, inteligentes, curiosas, versátiles, comunicativas y tienen una gran facilidad para socializar. Pueden ser un poco inquietas y necesitan variedad y estímulo mental constante. Afra, con su ascendente en Géminis, tiene esa capacidad de conectar con el público, de parecer accesible, cercana, adaptable y curiosa. Es probable que sea una persona que le encanta aprender cosas nuevas, que sea inteligente, que tenga facilidad para conversar y que se interese por una amplia gama de temas. Es probable que tenga un aire juvenil, una sonrisa contagiosa y una facilidad para comunicarse que la hace muy atractiva para los demás. Es una camaleona. Se adapta a diferentes situaciones, cambia de look con facilidad. Y siempre está lista para una buena conversación. Su ascendente en Géminis también explica su versatilidad como actriz. Puede interpretar una gran variedad de personajes, desde la joven inocente hasta la mujer sofisticada, con facilidad y credibilidad. Su capacidad para comunicarse y conectar con el público es innegable, y su ascendente en Géminis le da esa habilidad natural para la interacción social. Así que, ¿ven por qué digo que tengo un vínculo con Afra? A través de la astrología, he podido entender un poco mejor su personalidad, sus motivaciones, sus talentos. Y eso, para mí, es una conexión muy especial. Es como si conociera un poco mejor a esta talentosa actriz, aunque solo sea a través de los astros. Por supuesto, este es solo un análisis superficial. La astrología es mucho más compleja que esto. Hay muchos otros factores a considerar, como los aspectos entre los planetas, los tránsitos y las revoluciones solares, que pueden revelar información aún más detallada sobre su vida y su destino. Los aspectos planetarios, por ejemplo, revelan la forma en que los planetas interactúan entre sí, y cómo influyen en diferentes áreas de nuestra vida. Los tránsitos, por otro lado, nos indican las influencias astrológicas que estamos experimentando en el momento presente, y las revoluciones solares nos ofrecen una visión de las energías que nos acompañarán durante el año que comienza. Pero espero que este pequeño vistazo a la carta astral de Afra les haya parecido interesante. Y espero que hayan disfrutado de mi secreto. Es fascinante observar cómo los planetas y los signos se combinan para crear personalidades tan únicas y cautivadoras. Llegamos al final del vídeo. ¿Qué tal les pareció? ¿Les sorprendió mi vínculo con Afra Saraolu? Espero que sí. A mí me encanta la astrología, y me fascina analizar las cartas de las celebridades. Es una forma de entender mejor su personalidad, sus talentos, sus caminos. Quiero enfatizar que como astróloga aficionada, mi objetivo no es juzgar ni especular sobre la vida privada de Afra. Mi interés se centra en comprender su personalidad y sus talentos a través de la astrología. La carta astral es una herramienta que nos permite vislumbrar las energías que influyen en la vida de una persona, pero la interpretación siempre debe ser respetuosa y cuidadosa. Gracias por acompañarme en esta aventura astrológica. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, y saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, me llena de alegría. ¿Qué les pareció el análisis de la carta astral de Afra? ¿Quieren que analice la carta astral de alguna otra celebridad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué les interesa. No se queden callados, participen. Y para terminar, como siempre, les recuerdo, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y sobre todo, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando contenido interesante, entretenido y lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.